Muy buenas noches, estimada Magíster Lisbeth Alvarado. En representación del grupo número 7, en cuanto a materia procesal y constitucional, nos toca el tema sobre el análisis del caso número 1470-14-EP-Acción Extraordinaria de Protección. Para comenzar con una pequeña introducción, el caso se analizará en una forma constitucional en la cual se plantea una acción extraordinaria de protección. Se examinará si la resolución dictada vulnera las medidas cautelares establecidas y reconocidas en nuestra Constitución de la República del Ecuador. En este tema nos ayuda primeramente en establecer cuáles son los sujetos procesales, indicando además que los sujetos procesales se encuentran establecidos tanto en el COGEP, en el artículo 30 y asimismo en el artículo 304 y 303 del mismo cuerpo normativo, en las cuales establecen los sujetos activos y sujetos pasivos dentro de la presente causa. La acción de protección es interpuesta ante el juez de la Unidad Judicial Primero Especializada de Trabajo del Cantón Quito, donde el accionante N&N. Cabe mencionar y explicar de que la palabra N&N es para proteger la identidad del sujeto procesal con miras a la confidencialidad del nombre para que no sean vulnerados sus derechos. Y la acción en las cuales va dirigida, dicha acción es ante el Hospital Carlos Andrade Marín, Coordinador General Jurídico, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El presente caso se trata de una persona que padece una enfermedad catastrófica como es la VIH. Es necesario hacer mención que nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, protege a las personas que padecen de enfermedades catastróficas o de alta complicación con la doble vulnerabilidad. El accionante N&N en su cita médica del 14 de agosto del 2014 en el Hospital Carlos Andrade Marín no le entregaron los medicamentos antirretrovirales en las cuales, dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador, existen artículos que hacen mención sobre la protección que tienen las personas. Dicha acción de protección fue interpuesta ante la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del Cantón Quito, ante la negativa de la jueza de la Unidad Judicial Primero Especializada del Trabajo del Cantón Quito. N&N el 10 de septiembre del 2014 presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la resolución dictada. Esta acción extraordinaria de protección, como bien nos establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 94, que textualmente nos indica, se podrá interponer en contra de la sentencia y autos definitivos que hayan violado por acción los derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Asimismo, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador estipula la tutela judicial efectiva y es cuanto toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y en que ningún caso quedará en indefensión. Principios procesales aplicados son parámetros básicos y mínimos por los cuales se debe regir el proceso. Como primero tenemos la formalidad condicionada, en la cual la juez o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines del proceso constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. Como segundo tenemos en la economía procesal. En virtud de este principio, la juez o juez tendrá en cuenta la siguiente regla. Una de ellas es el sanamiento, en la cual las situaciones o actuaciones afectadas por la omisión de formalidades pueden ser convalidadas por la parte, en cuyo favor se establecen. Y por último, el iura novicuria, en la cual la juez o juez podrá aplicar una normativa distinta a la inconvocada por las participantes en un proceso constitucional. Derechos vulnerados, tenemos los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la motivación tipificado en el artículo 76, numeral 7, literal L. Como segundo, la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita.
Son derechos que han sido violentados. La sentencia que fue emitida fue que se declare como primero el quebrantamiento de los derechos constitucionales, la tutela judicial efectiva e imparcial y expedita, y también el derecho a la salud contemplados en el artículo 75 y 32 de la Constitución de la República del Ecuador. Que se acepte de la misma manera la acción presentada por la acción extraordinaria de protección planteada por NN, que quede de acuerdo a la medida de la restitución del derecho a la tutela judicial efectiva e imparcial y expedita, en la cual se dispone dos puntos. Uno de ellos, como primero, es que quede sin efecto la resolución dictada el 22 de agosto del 2014 por la jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del Cantón Quito. El segundo, se declare que una vez realizado un análisis integral respecto a la vulneración de derechos constitucionales en la presente causa, existe vulneración del derecho a la salud. Y como último, dispone la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional. Antes de dar la resolución emitida por la Corte Constitucional, sería bueno recordar cuál era la pretensión del accionante. En este caso, pues el accionante solicita que se declare la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la motivación, a la tutela efectiva, imparcial y expedita, y los derechos como persona perteneciente a un grupo humano de atención prioritaria. En consecuencia, pide que se deje sin efecto la decisión judicial del 22 de agosto del 2014. Además, en razón que la medida cautelar no habría sido dictada oportunamente, solicita que la Corte Constitucional ordene al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social practique las pruebas de resistencia para determinar su estado de salud. Ahora bien, hablando sobre la resolución emitida por la Corte Constitucional, podemos indicar que la Corte Constitucional determinó que desde el lapso de tiempo del 14 de agosto del 2014 hasta el 26 de agosto del 2014, el accionante no recibió su medicamento de nombre Efavirenz por no disponer en stock en la Casa de Salud, el Hospital Carlos Andrade Marín, y que en todas las casas de salud tienen la obligación por parte del Estado de responder al acceso de la medicación y como es parte obligatoria para el derecho a la salud. La falta de medicación, en este caso, puede comprometer la vida de NN, ya que esta persona está regulada por un tratamiento y en este caso que no se le otorgó, le afectó y le deterioró su vida. Por ello solicitó que se le practiquen las pruebas de resistencia para para que puedan comprobar su afectación, ya que el VIH no puede controlarse. Al no poder controlarse, actúa de manera agresiva en el sistema inmune, causándole debilidad, cansancio, mareos y demás estragos que de a poco conducen a su muerte. La Corte Constitucional indicó que sí existe una violación en la cual se causó un quebrantamiento del derecho a la salud y a la tutela judicial efectiva. La Corte resuelve dejar sin efecto la sentencia que dictó la jueza y facilitó la acción de protección extraordinaria. Resolvió que deben de existir medidas integrales de reparación, de restitución, medidas de garantía de no repetición y medidas de satisfacción. Por ello, el artículo de la Constitución de la República del Ecuador, el 362, indica que la atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizan de por sí el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. En este caso, pues se guarda la confidencialidad del paciente NIN, ya que es una persona portadora de VIH. Además, este artículo
indica que los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Sobre el tema de la competencia de la Corte Constitucional, podemos decir que la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre la presente acción extraordinaria de protección, en virtud de lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 63 y 191, numeral 2, literal D, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y de acuerdo con el artículo 3, numeral 8, literal C y tercer inciso del artículo 46 de la codificación del reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Haciendo un análisis de este caso, debemos de tener en claro que todos somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos. Por ende, nadie puede ser víctima de discriminación, ya que esto produce una grave vulneración a los derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, empezando por el derecho a la igualdad y al no ser discriminado. Pudo evidenciarse incluso que sí hubo una violación a los derechos, ya que la jueza de la Unidad Civil Primera Especializada del Cantón Quito en ningún momento debió resolver negando la solicitud de las medidas cautelares a una persona que gozaba de doble vulnerabilidad al estar dentro del grupo de atención prioritaria, siendo aún su primera providencia abocando conocimiento basándose en su motivación en una interpretación ilógica, no respetando el ordenamiento jurídico ecuatoriano ni los tratados internacionales de derechos humanos, y más bien basándose en contra de dichas normas. Nuestra Constitución del Ecuador del 2008 es una norma garantista de derechos, y más aún a las personas de doble vulnerabilidad. Si bien es cierto, se le permitió el acceso a la justicia, pero la jueza le tocó, la jueza que le tocó el caso, no lo hizo diligentemente, violentando el principio de la debida diligencia, principio rector de la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. Muchas gracias.